A ver, diga, yo quiero tener un 2025 victorioso. Para eso está usted acá, porque el Señor le va a dar instrucciones de cómo tener un nuevo año victorioso. Y sí podemos tener un 2025 victorioso y Dios quiere que así sea. Y posible sí es, pero fácil no. Le repito, sí es posible, pero no es que fácil. Por eso yo quiero que usted lea conmigo en el libro de los Génesis, en el libro de los inicios, como va a ser ahorita el inicio del nuevo año. Quiero referirme al libro de Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Libro de los Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. ¿Cuántos están conmigo allí en la lectura? Si usted no lo tiene allí, lo puede leer en la pantalla. Dice la palabra de Dios, el texto de la siguiente manera. Hubo entonces, ¿qué? Hambre. El pastor preguntó que cuántos tenían hambre. Vea, hoy la palabra nos está hablando de hambre. Hubo hambre en la tierra y descendió. Subraye esa palabra en su Biblia. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí, por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Gloria a Dios. ¿Cómo tener un 2025 victorioso? Acabamos de leer esta historia. Es una historia de los comienzos de la primera familia que Dios llama después de la caída. Estamos hablando de la familia de Abraham y Sara. Y Dios, que llamó a Abraham, le hizo 3 grandes promesas. A ver, ¿quién me recuerda cuáles fueron esas 3 promesas que Dios le hizo a Abraham? Se la puede mirar en el capítulo 12, versículo 1. Hay 3 promesas que Dios le hizo a Abraham. A ver, la primera está en el versículo 1. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Dígamelo en una sola palabra. Le prometió ¿una qué? Una tierra, un pedazo de tierra. Número 2, en el versículo 2, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Una descendencia. Muy bien, le prometió descendencia, ¿cierto? Para que llenara esa tierra. Y número 3, en el versículo 3, ¿qué le prometió Dios a Abraham? ¿Le prometió qué? Bendición. A ver, número 1, le prometió ¿una qué? Una tierra. Número 2, le prometió ¿qué? Descendencia. Y número 3, le prometió ¿qué? Bendición. ¿Sabe qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 7?
dice que usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Es decir, que si Dios le hizo esa promesa a Abraham, esa promesa también es para mí. ¿Cuántos dicen esas tres promesas son para mí? ¿Cierto? Entonces diga conmigo: Dios me promete una tierra, Dios me promete una descendencia y Dios me promete ser bendecido. Porque por la fe somos hijos de Abraham, ¿verdad? ¿Cuántos en este año ya tienen un pedazo de tierra? Así sea en el aire, un apartamento, ¿cierto? O una casa, ¿sí? Si usted todavía no tiene un pedazo de tierra, mire, hay una promesa para usted. Dios quiere que tú tengas una casa propia. Y si usted no sabe cómo hacerle, pregúntele a Gerson, que Dios ya lo bendijo a él este año, ¿cierto? Con una casa propia. Y usted dice: ese muchacho tan jovencito. Sí, porque cuando se trata de creerle al Señor, no hay que esperar como Abraham a llegar a la vejez, sino que Dios promete que si tú estás con Él, el próximo año tú podrás tener una tierra. ¿Listo? ¿Cuántos necesitan descendencia? ¿Cuántos ya tienen hijos? Amén. Entonces Dios ya le cumplió eso, pero ahora usted va a pedir hijos que conozcan de Dios. Y los que no, el Señor ya tiene preparada una persona para ti. Como que estos muchachos se me quieren quedar solteros toda la vida. Pero yo voy a volver a decirlo: el Señor para todos los solteros tiene una persona esperando para ti, para bendecirte con descendencia. O que lo digan los que ya tienen hijos acá. Los hijos son una ¿qué? Una bendición. No como lo hace creer este mundo, que son una maldición, que se van a dañar tus sueños, tus planes. No, no hay mayor bendición que la familia, ¿cierto? Y también usted puede ser bendito en este 2025. Así que, mi amado hermano, somos hijos de Abraham y Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que Él prometió lo va a cumplir. Dígame a eso por lo menos. Todo lo que el Señor te promete, te lo cumple. Ahora, hablando acerca de Abraham, Abraham creyó y salió de su tierra. Salió de donde vivía y luego pasó a la tierra prometida. Pero dice el versículo 10 que acabamos de leer, que vino una gran hambre. Y aunque Dios le había prometido a Abraham bendición, lo que le llegó fue una ¿qué? Hambre. Tremendo, ¿cierto? Porque Abraham se pudo haber desesperado. Bueno, Dios, usted me prometió bendición ahí en el versículo 3 y en el versículo 10 me llegó fue una gran hambre, hambruna. ¿Sabe qué nos enseña esto? Una gran lección espiritual. Nunca la práctica de la fe ha sido ni será sencilla. Vuelvo y le repito, usted que está anotando allí en su cuaderno, anote esto: nunca la práctica de la fe será sencilla. Porque sí se puede tener un 2025 victorioso, solamente que no es fácil. ¿Cómo llegó Abraham a ser bendecido? Pues primero tuvo que haber pasado por una gran hambruna. Ahora, ¿por qué había hambre? ¿Por qué había hambre? ¿Por qué Dios le permitió a Abraham pasar hambre? Sencillo, porque en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, se dependía de la lluvia para comer. En esa tierra que Dios le prometió, allá donde está Israel, no es una tierra donde hayan grandes ríos ni afluentes de agua, sino que para que ellos pudieran cosechar la comida, necesariamente tenían que tener lluvia. Y ante esta situación, observamos que Abraham cometió ciertos errores que nos pueden enseñar en esta noche para que analicemos estas circunstancias para tener un 2025 victorioso. Por eso lo primero que le quiero enseñar en esta noche es que si usted quiere tener un año 2025 victorioso, lo primero que tiene que hacer usted es reconocer los peligros que hay para el próximo año. ¿Reconocer los qué?
los peligros. Fue algo que no hizo Abraham y le costó caro. Ya le voy a enseñar por qué le costó caro. ¿Cuáles fueron esos peligros que el pasaje nos muestra? Número uno, vemos que el peligro no fue el hambre, sino que fue cuando Abraham descendió. Por eso inicia el versículo 10, Abraham descendió a Egipto. El primer peligro que nosotros tenemos que vencer para el próximo año es el peligro del facilismo. Diga conmigo, facilismo. El facilismo. Abraham descendió. ¿Por qué Abraham descendió? Porque eso era lo que hacía toda la gente cuando había hambre en la tierra. Recordemos, como le acabamos de decir, que Canaán dependía de la lluvia, pero en Egipto no se dependía de la lluvia para comer, sino que en Egipto hay una gran cuenca hidrográfica del río Nilo y es el río más caudaloso del mundo, el que más agua tiene. Entonces en Egipto siempre había abundancia de comida, pues siempre se podía sembrar en todo el año. En Egipto siempre había abundancia, pero cuando usted estudia en la Biblia, Egipto representa el mundo, el pecado y la maldad. Por eso la Biblia dice que cuando Abraham fue a Egipto, ¿qué fue lo que hizo? Descendió. Él dijo, acá me va a tocar. ¿Acá me va a tocar qué? Trabajar, pero allá en Egipto es más fácil. El facilismo nunca será un camino para vivir en victoria. Mire, este año nuevo que viene delante de nosotros, tú no tienes que ir a Egipto. Y va a haber mucha tentación, te lo garantizo, de hacer las cosas como hace el mundo. Mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 33, versículo 1. Para que cuando usted tenga la tentación de apartarse del camino del Señor este próximo año, de no regresar a la iglesia, de negar su fe, de faltar a la palabra que le dio el Señor, usted se acuerde de lo que el Señor habla acerca de Egipto. Isaías capítulo 31, versículo 1 dice: ay de los que ¿qué? Descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Yo quiero decirle algo. Es mejor aguantar un poco de hambre con Dios que estar en abundancia alejado de Él. Vuelvo y se lo repito. Es mejor aguantar un poquito de hambre con Dios, porque Él nos va a proveer, que tener mucha abundancia, estar alejado de Él. Así que por más que seas tentado de hacer las cosas a la manera del mundo y del pecado, tú eres un hijo de la fe. Y si tienes fe, Dios traerá lluvia sobre tu vida, y esa lluvia traerá bendición para el año 2025. Así que no se vaya a desesperar en las crisis. El segundo peligro que Abraham no pudo observar y que le trajo grandes pérdidas fue la incredulidad. Ese fue el segundo peligro, y ese es lo que usted tiene que sopesar para el año 2025. Dice el versículo 7 del capítulo 10 que Dios se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. ¿Cierto? Mire que ante la primera crisis Abraham abandona la tierra, y a Abraham se le olvidó lo que Dios le había dicho. ¿Esto cómo se llama? Incredulidad. Y todos nosotros somos propensos a una enfermedad espiritual llamada
incredulidad. Mire que Abraham no fue el padre de la fe solamente porque creyó, sino también por saber sobreponerse a las crisis de incredulidad a través de la fe. Por eso tener un 2025 no es tan fácil, pero sí es posible. Y usted tiene que vencer el próximo año toda incredulidad que venga a su vida. El tercer peligro que vemos allí en Abraham fue que Abraham descuidó a su familia. ¿Sí se dio cuenta en la historia que leímos cómo Abraham descuidó a la familia? Mire que dice que Abraham sufría de lo que muchos de los hombres sufrimos acá en Catedral de Vida. ¿De qué sufría Abraham? ¿De miedo? No. Lo mismo que sufre acá Steven y que sufre el pastor Isidro. Sufren porque tienen una mujer muy bonita. Digan amén los hombres, porque si no ustedes, uno tratando de ayudarles ahí con las esposas, y usted que, no solamente Abraham. Mire, Abraham tenía una mujer muy, muy bonita, pero solamente hasta que descendió a Egipto se dio cuenta. Qué ironía la de este hombre. Y ahí le hace la propuesta a ella de ser hermanos para que el faraón no lo matara a él, ¿cierto? ¿Y dónde termina la pobre Sarai? En el harén. ¿Y en manos de quién? Del faraón. Ahí sí yo no sé qué pasó. Ahí sí pregúntele al que escribió la Biblia porque no escribió, pero dice que ella terminó al lado del faraón. Cuide a su esposa y las esposas cuiden a sus esposos. Yo sé que hoy usted no le sacan un amén porque usted está pendiente de a qué hora nos vamos a ir, pero cuide a su esposa, porque si usted no cuida a su esposa ni a su esposo el próximo año, usted no va a tener un año victorioso, aunque le vaya bien. Si usted no cuida a su esposa y a su esposo, le va a ir muy, muy mal. Y Sarai terminó en el harén del faraón. Y esto sucede cuando no nos sostenemos en las promesas de Dios a través de la fe. ¿Qué fue lo primero que le prometió Dios a Abraham? Tierra. ¿Y qué hizo Abraham con la tierra que Dios le dio? La dejó. ¿Qué fue lo segundo que Dios le prometió a Abraham? Descendencia. ¿Y qué hizo Abraham con la mujer? La descuidó. Y lo tercero que le prometió Dios a Abraham, ¿qué fue? ¿Y qué fue lo que trajo a Abraham a su casa? Maldición. Tremendo cómo nuestras decisiones pueden hacernos extraviar de las promesas que Dios tiene con nosotros. Y ahora Faraón reprende a Abraham y lo echa de Egipto. Pero Abraham no llegó con las manos vacías. Pastor, ¿qué fue lo que trajo a Abraham? ¿Plata, dinero, fama? No. Abraham llegó de Egipto con lo único que puede usted llegar cuando va y se revuelca al mundo y al pecado, y es con problemas. ¿Sabe qué le costó a Abraham haberse ido a Egipto? Dice la Biblia que llegó con una egipcia llamada Agar. Porque lo que tú traigas de Egipto, tarde o temprano te traerá problemas. Usted dice, no, es que yo me voy a ir al mundo simplemente para volver a comenzar y cuando ya esté bien, ahora sí voy a volver a Dios. No, no haga eso, aprenda de Abraham. Abraham regresó a Egipto y dijo, me salvé, pero no sabía que con ella traía un problema. Y cuando yo le hablo de Agar, usted recuerda la historia más adelante, que como no podían tener bebés, ¿qué le dijo Sarai a Abraham? Hágale ¿con quién? Con Agar. Y después de que Agar quedó embarazadita, ¿qué hizo Sarai? ¿Empezó a tener qué? Y se le acabó la armonía familiar al pobre Abraham. Porque lo único que tú traes, la única recompensa de Egipto, del pecado, de alejarnos de Dios, son problemas. Pero damos gracias a Dios porque aunque quizá usted en algún momento se descarrió y usted llegó con problemas, el Señor aún así puede darte una vida victoriosa. Por eso el consejo de la Biblia es: no desciendas a Egipto. Mira los peligros
con los que te enfrentarás el próximo año. Número 1, el primer peligro, ¿cuál dijimos que era? Facilismo. El segundo, incredulidad. El tercero, descuidar a mi familia. Estoy seguro que si usted se alerta de esos peligros, el próximo año usted no va a fracasar, sino que va a tener una vida victoriosa. Ahora, en el capítulo 13, versículo 1, si usted me acompaña, la historia da un giro, da un vuelco. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 13, versículo 1. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mire que Abraham salió rico de Egipto, pero todo esto fue por la misericordia de Dios. Porque el versículo 13, a diferencia del 12:10, que nos decía que Abraham, ¿qué? Ahora en el versículo 13 dice que Abraham, ¿qué? Subió, ¿cierto? Subió pues Abraham. Por eso la segunda circunstancia para tener un 2025 victorioso es regresar a Dios. Si tú quieres tener un 2025 victorioso, tú tienes que regresar a Dios. Y acá encontramos otra diferencia entre Canaán y Egipto. Ya le dije que para comer en Canaán había que esperar ¿la qué? La lluvia. Es decir, que había que tener fe para comer. Mientras que en Egipto todo el año se sembraba porque había agua. Otra diferencia que vemos acá en Génesis capítulo 13 es que en Canaán se vivía en carpas, mientras que en Egipto se vivía en casas. Mire, esa es otra diferencia que encontramos allí. Allá en Egipto eran las grandes ciudades con casas, con edificios, mientras que cuando él llegó a la tierra prometida, le tocó sacar su carpa y hacer sus pozos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería recordarle a Abraham que era un peregrino en la tierra que Dios le había dado. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan cuando dice que usted y yo no somos de este mundo. A pesar de que usted vive acá en Ibagué, en Colombia, en el planeta Tierra, usted no es de este mundo, porque usted tiene una ciudadanía ¿qué? Celestial. Por eso es que muchas veces nos toca vivir en carpas. Quizá en carpas significa no tener ciertas comodidades. Quizá en carpas significa que si hay que movernos, nos tenemos que adaptar a esos cambios. Quizá en el 2025 usted empiece con un trabajo y en algunos meses usted lo pierda y usted dice, pero esta es la bendición que Dios trae en mi vida. Y Dios le dice, sí. Vivir en carpa significa que pueden cambiar las circunstancias del próximo año, pero significa que usted no se va a desesperar, porque usted entiende que nada de lo material que hay en este mundo nos pertenece, sino que nosotros tenemos nuestra ciudadanía y nuestras riquezas ¿en dónde? Así que la meta del 2025 no va a ser simplemente adaptarnos más a este mundo, sino que una meta para acercarnos a Dios y para regresar a Dios es empezar a construir las riquezas y los tesoros que debemos tener en el cielo. Eso es regresar a Dios. Eso es regresar a Dios. Mire lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Es una linda promesa, quizá es una de las promesas más sutiles, pero más ciertas que nos enseña la Biblia. Libro de Filipenses, capítulo ¿qué? 3, versículo 20. Usted mira mi Instagram, esa es la promesa que tengo allí, ¿cierto? Mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, quizá este año no fue cuando Cristo vino. ¿Cuántos días nos quedan?
Y puede que Él venga en estos 12 días, pero si hay algo que tenemos seguro es que en el año 2025 vamos a esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Eso significa regresar a Dios. Otro versículo que le quiero regalar ya para ir cerrando el mensaje de esta noche. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3. En el mismo sentido del que le estoy hablando, de regresar a Dios, de no estar fijados en las cosas de este mundo, en lo material, dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, 48. Mire lo que dice la Biblia. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los ¿qué? Los celestiales. No se le olvide, y es lo que le quiero decir para que guarde en su corazón. Usted el próximo año podrá vivir en modo terrenal, como se vive en ¿dónde? En Egipto, o en el modo celestial. Solucionar los problemas de manera carnal, humana, o solucionar los problemas y los retos del año de manera celestial. Por eso, mi amado hermano, yo quiero recordarle a través de la Biblia que usted tiene una ciudadanía celestial y que usted necesita regresar a Dios para que le vaya bien el próximo año. Y cierro con esto. Mire, Abraham nos enseña esta gran lección. Abraham estuvo en la tierra prometida y también estuvo en Egipto. Pero aunque Abraham estuvo en Egipto, cuando salió de Egipto, su corazón también salió de Egipto. Porque hay muchos que aunque regresan a Dios, su corazón todavía está en el mundo. Su corazón todavía está amando las cosas del mundo. Su corazón todavía está viviendo como se vive en el mundo. Pero es que yo estoy acá buscando a Dios, estoy congregándome en la iglesia. Pero ¿cómo estás solucionando los problemas? ¿Cómo estás ganando la vida? ¿Cómo estás enfrentando las crisis? Porque puede que estemos acá en las cosas y en los asuntos del Señor, pero es necesario que Egipto salga de nuestro corazón. Y la única manera en que Egipto salga de nuestro corazón es regresar a Dios. Por eso el versículo 4 dice que Abraham hizo sacrificios a Dios. Si Abraham reconoció que le fue mal en Egipto, reconoció que Dios lo había prosperado por su misericordia, pero tan pronto llegó a la tierra de Canaán, dijo: yo tengo que hacer un sacrificio a Jehová, porque Egipto tiene que salir de mi corazón, de otra manera no voy a poder ser bendecido. Y esa es la invitación que yo le quiero hacer para estos últimos días que queda del año. Ya usted en próximos días va a recibir un año nuevo, pero si usted va a recibir un año victorioso, todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con el mundo, tiene que salir de su corazón. Porque si no, nunca vas a tener un año 2025 victorioso.